mundo, ¿no? Modelo de país. ¿Eh? Y hoy, a veces lo más concreto que va es si se sube o baja un impuesto o cómo se aumenta un salario, cosa que es muy importante para cada uno. No lo minimicemos. Pero a veces está faltando la fundamentación teórica de un camino del otro. A veces se simplifican las discusiones. Vemos que con mucha insistencia desde la izquierda se habla del gobierno herrerista. Y si algo no vemos en el gobierno es herrerismo. ¿Así? Más aún, la calle Pou no se califica a sí mismo como herrerista. Este herrerismo es un sector que preside Luis Alberto Lacalle de Herrera. Y las ideas de la calle Pou tienen variaciones. Podrán ser modernizaciones, cambios, etcétera, con lo que es el modelo herrerista. Del otro lado, a veces sentimos que se habla a la izquierda como si fuera la izquierda que habla en los años 60, ¿no? Entonces, a veces dificulta el debate el no saber ubicar con claridad. A veces se hace con cierta astucia, porque se cree que se descalifica o se minimiza al otro, y otra vez directamente porque no se analiza con precisión, ¿no? Claro. Son cambios muy fuertes. Porque además vos has sido, desde que se instaló mismo el gobierno, el nuevo gobierno de la República, ha sido especialmente minucioso en la acción de gobierno desde la presidencia de la República, el rol que ésta ha ocupado, el rol del presidente Lacalle en particular, el vínculo con los socios, lo has estudiado muy minuciosamente. Y es verdad que no es la primera vez que recordás que decir que Lacalle Pou encabeza un gobierno herrerista no es adecuado. Ahora te lo pregunto, pero solo para desarrollar y para crecer más entre todos. De todas maneras, ¿no hay un sesgo notorio, subrayado del vínculo ideológico a propósito de lo que Lacalle Pou como ciudadano de la República, además de como presidente, piensa de hacia dónde debe ir el país, que se emparenta muy mucho con lo que históricamente podemos vincular al herrerismo? Bueno, yo diría que sí, hay una parte, pero hay otra que no. Primero, el herrerismo tiene una impronta en el imperio de Luis Alberto Herrera. Claramente Luis Alberto Lacalle Herrera hace un ayornamiento del herrerismo a partir del mantenimiento de algunas líneas esenciales. Y Lacalle Pou trasciende un poco eso, en una visión, se puede decir, más posmoderna, más juvenil, donde toma del herrerismo y toma de no, la propia construcción de su sector propio. Porque acá hay que entender una cosa. Lacalle Pou, si se quiere, se puede decir, fuera del gobierno, ejerce tres liderazgos. Uno es notoriamente la figura lideral de todo el Partido Nacional, como no hubo casi en la historia del Partido Nacional desde el siglo XX en adelante. Siempre hubo alguien que era líder de una mayoría contra una minoría. Es líder del Partido Nacional. Es líder de un conjunto llamados Todos hacia adelante, que tiene esencialmente tres grandes patas. El sector que él construyó, y uno de los fundadores Álvaro Delgado, otro es Martín Lema, que se denomina aire fresco, que se expresa con la lista o hoja de votación 404 en Montevideo, 400 en Canelones, donde hay figuras cuyo origen no es herrerista, es wilsonista. Está el sector herrerista, que se llama herrerismo, que se expresa en Montevideo con el número 70, cuyo secretario general es Luis Alberto Heber y su gran referente político parlamentario Gustavo Penades, que tiene enfoques que no son del todo coincidentes con el fresco dentro de esa convergencia. Y está el espacio 40, cuyo referente es Javier García, si se quiere, detrás de la referencia global de Lacalle Pou, cuyo origen es wilsonista.
Entonces, el conjunto de todos hacia adelante es mucho más plural que el herrerismo. A veces se dice, no, porque es un gobierno neoliberal, lo cual es una palabra que también requiere muchas precisiones. Porque si bien la calle Pou enfatiza mucho el término libertad, él en general en grandes proyectos es muy partidario de la acción de las grandes empresas privadas. Se está viendo, por ejemplo, y sobre todo de cierta desconfianza del Estado. Fue clara la iniciativa en desmonopolizar los combustibles, en intentar un manejo privado lo más amplio posible del procesamiento de datos Internet, el proyecto Neptuno sobre potabilización de agua al Río de la Plata, e incluso no tenemos claro cuando él rechaza la producción por comisión del Estado, digamos, de la marihuana y la distribución estatal o digamos bajo control o regulación estatal, si él lo que está, cuando dice ningún Estado produce marihuana, si está proponiendo que sea a través de que solo lo que haya es el autocultivo, clubes canábicos, o que se privatice la producción a gran escala. No lo sé, pero eso es una impronta. Sin embargo, en liberalización de la economía no ha tomado, precisamente tomado medidas que lleva a que haya sectores más claramente del liberalismo económico que tiene una visión crítica que dice le falta audacia a este gobierno, porque no lo ven con un liberalismo como desearían o como intentó ser o fue en cierto modo el gobierno de la calle Herrera. No nos olvidemos que la gran apertura de la economía la hizo la calle Herrera. Fracasó desde el punto de vista de privatizar o abrir las empresas del Estado con un referéndum que le derogó la ley de empresas públicas, pero sí logró una formidable apertura de la economía sobre el tema baja aranceles, eliminación de controles, etcétera, que se mantuvo hasta hoy. El Frente Amplio lo mantuvo en los 15 años de gobierno. Pero ese ímpetu tan liberalizador no se lo ve con esas simplificaciones y con los etiquetados también, ¿no? Bien, sí, es cuando a veces el sustantivo se convierte en adjetivo, ¿no? Bueno, hay una cosa que es esto. Yo integro, no soy muy adepto a las redes sociales, lo cual no es una virtud, sino un defecto. Pero me han incluido en un montón de grupos de las más diversas tendencias, lo cual me resulta muy entretenido y además me permite percibir la forma de pensar de mucha gente y la forma en que ven a los otros y realmente la forma en que se ve simplificada y hasta caricaturizadamente al otro, ¿no? Entonces, este es un fenómeno, es verdad que en estos grupos generalmente se expone la gente más duramente militar, ¿no? Entonces, que con mucha carga emocional adentro. Pero y creen que hay cosas que son calificativos peyorativos y para los otros no lo es. Es verdad que con Uruguay pasa un problema con la palabra derecha. Mientras Sí, en bueno, España, mirá. lo hemos hablado. Sí, porque me parece que calza perfecto con lo que estabas razonando, exacto. Claro, de ninguna manera soy de derecha. Lo dicen personas que en cualquier parte del mundo su pensamiento es calificado de derecha y se asocian y se vinculan con partidos que se enorgullecen de autocalificarse de derecha, ¿no? Es decir, acá hay un problema con la palabra derecha, como que los propios que se ubican en la derecha se la consideran peyorativa. Sin embargo, los votantes se ubican perfectamente en el eje izquierda-derecha y más o menos como mínimo el 80%, a veces el 90% se ubica en izquierda-derecha y el grueso de los votantes del Partido Nacional y del Partido Colorado se califican a sí mismos de derecha o derecha, centro-derecha, ahí. Así Siempre como digo los que, se ubican de izquierda, ¿no? Oscar, esto que vos contás,
uso como ejemplo que las mediciones de opinión pública que hace Factum y otras empresas colegas tuyas, ¿verdad? Siempre está el presunto espinel ideológico y esto que acaba de decir. Usted, si la extrema derecha fuera 1 y la extrema izquierda 10, o viceversa, No, es ¿dónde al se revés. ubica? ¿Verdad? ¿Dónde se Es al ubica? revés como convención internacional. El 0 o 1 es la extrema izquierda y 10 la Dale, extrema derecha. perfecto, gracias. Y en ese contexto, cuando uno a veces conversa con políticos que representan notoriamente ideas de derecha o hablas en esos términos, te dicen, no, eso ya es viejo, eso ya es de modé, eso ya no existe, eso la gente ya no lo entiende. Y siempre digo, pero si la gente no lo entiende, ¿cómo es que cada vez que le preguntan todos responden, no? Pero responde, cuando se le pregunta de manera verbalizada, es decir, hay dos formas de preguntar, una de 0 a 10 o de 1 a 10. Ese es un lío que hay dos escalas internacionales que entreveran todo. No sé por qué todas no son iguales, de 1 a 10 Claro. o de 0 a 10. No, hay redes que usan de 0 a 10 y otras de 1 a 10. Nosotros estamos en unas de 1 a 10 y en otras de 0 a 10 que nos complica la vida. Pero también usamos la verbalizada. ¿Usted cómo se ubica? De izquierda a izquierda, izquierda moderada, centro izquierda, centro, centro derecha, derecha moderada, derecha derecha. No, 80, 90% se ubica sin resquemor y entiende No dónde te se dice, ubica. perdone, pero no entiendo de qué me está hablando. No, eso, hay algunos que contestan, eso no se usa, no existe, lo rechazo, pero es mínimo. Claro, claro. El problema es que a veces se simplifica. Yo soy partidario, lo hemos hablado acá, de que hay que estudiar varios ejes, que uno solo no Por explica. supuesto, por supuesto. En Europa, ¿cómo se explica el eje izquierda-derecha? Cuando tenemos que los partidos llamados soberanistas, a los cuales sobre todo cierta izquierda le llama de ultraderecha. Generalmente la izquierda que más se enfatiza en la ultraderecha es la que está de acuerdo con la intervención de la Unión Europea en la guerra de Ucrania. Es decir, descalifican al que cuestiona lo que están haciendo. Los soberanistas coinciden con la izquierda en el cuestionamiento a la participación con armamentos, municiones, en apoyo a Ucrania y en las sanciones a Rusia. Quiere decir que ahí hay otro eje. Lo mismo en el papel del Estado, o en el papel, por ejemplo, en Europa, de la centralización de medidas en Bruselas, en las autoridades de la Unión Europea, que le dejan poca libertad a los países, por eso se llaman soberanistas, y coinciden con la izquierda. Entonces, cuidado con los ejes. Lo mismo en el plano cultural, de valores. Claro. Se puede ser de derecha y no necesariamente conservador. No siempre ser de izquierda es liberal el plano de valores. Claro. Grandes referentes de izquierda que se han opuesto al aborto, por ejemplo. Oscar, recordemos, porque de pronto el cúmulo de cosas y el vértigo hace que nos olvidemos de cosas que pasaron hace 3 años, que todos estábamos nacidos ya, ¿no? Y acá, en este... Sanguinetti fue el miembro informante de la despenalización del aborto, la que no salió, entre otras cosas, que no tuvo votos a favor, entre otras cosas, del ex ministro Fernández Huidobro. No, a ver, la que estamos hablando es la del periodo que el presidente era Jorge Valle, ¿no? No sé a cuál te referís. Sí, bueno, hubo 2 intentos, como bien recordás. Una en el Hubo marco... tres. No, 2 intentos fallidos hasta la tercera. Sí. Sí, perfecto, está bien, estábamos hablando de lo mismo. No, yo No, me refiero a la que Sanguinetti, como senador de la República en el primer gobierno del Frente Amplio. No, ahí él no es miembro informante. Él lo que hace es hablar, vota la ley y habla en contra del veto interpuesto por Tabaré Vázquez. Y Bien. Fernández Huidobro vota la ley. Mejor dicho, el grupo Fernández Huidobro. Como siempre vos, maestro, haciendo las precisiones adecuadas. De todas maneras, el centro es el mismo. Quiero decir, Sanguinetti, el de derecha, para mucha gente, es el que votó a favor de la despenalización del aborto.
Fernández Huidobro, el de izquierda, es el que votó en contra. No, y Tabaré Vázquez veta, que es lo más importante. Bueno, está bien, como todo, pero yo quiero decir como dos senadores desde... No, Fernández Huidobro no votó en contra. Votó en contra manifestó cuando... su discrepancia. Perdón, votó en contra, creo recordar, ahora me entreveré, cuando Valle era presidente. El tema es este. El tema del aborto fue un tema en que yo escribí un artículo que a algunos de los protagonistas le causó risa, a otros le molestó, que dije que se había producido un enroque. La sesión de Asamblea General era una sesión, era un espectáculo. Lamentablemente no está registrada en un video. El Partido Nacional, el Partido Colorado defendiendo a Tabaré Vázquez y todo el Frente Amplio alineado detrás de Sanguinetti. Claro. Tabaré Vázquez, el hombre del veto, que después encabeza, junto con el Opus Dei, Héctor Lescano, Luis Alberto Lacalle, Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry, Pablo Mieres, un referéndum contra la ley ya periodo Mujica. Pablo Mieres incluso una ley cuya corredacción fue de Iván Posada, diputado del Partido Independiente. Y del otro lado, Sanguinetti y Mujica presidente en el cargo, Sanguinetti expresidente, defendiendo la ley, ¿no? Y bueno, y un presidenciable, vicepresidente de la República, como Astori también. Es decir, y el tema es muy simple, porque una cosa es izquierda-derecha, otra cosa es conservador-liberal, otra cosa es ser partidario del libre mercado o partidario de la estatización o el alto control o regulación del Estado. Son ejes diferentes. Exacto, ejes distintos. Incluso que... En el eje de valores hay que tener cuidado. Claro. Que el eje conservador-liberal clásico era conservador el que defendía los valores tradicionales, que muchos países se identifican con los valores religiosos, y liberal lo que se identificaba con la oposición, pero a su vez con la más amplia libertad. El Estado, ninguna autoridad interviene en la moral de nadie, que una de las expresiones más típicas es el amor libre. La gente se junta y el Estado no se interviene. Hoy hay, desde el ángulo postmoderno, una concepción que va contra esos valores tradicionales y, sin embargo, de alta regulación. Lo que tiene que ver con la relación de pareja está muy regulada. Claro. Por la ley de unión civil, de unión concubinaria. En muchos temas había una altísima regulación desde el lado postmoderno contrario a esos valores tradicionales. Por lo tanto, está apareciendo como dos ejes distintos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso que nosotros no tenemos ejes como otros países, que es la centralidad del Estado como nación, versus las nacionalidades periféricas. Caso España, ¿no? Claro. ¿Es españolista o catalanista, ¿no? Bien. Bueno, te propongo ir a una brevísima pausa y al regreso me gustaría que nos des una clase de geometría a propósito del triángulo isósceles. Pues así se llama justamente la última columna escrita unos poquitos días atrás, publicada en El Observador y que también está en el portal de Factum, un diseño de triángulo isósceles. Me gustaría que pudiéramos conversar sobre eso luego de la brevísima pausa. ¿Te parece, Oscar? ¿Cómo no? Estamos conversando aquí en el 98.7 con Oscar Botinelli, estamos poniendo La Mañana en Camino. También lo hacemos a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. A propósito del canal, tuvimos una breve interrupción. Eso está obligando a que las personas que nos estaban viendo, obviamente, salieran por la vía de los hechos. Los estamos invitando a que se reincorporen a la transmisión de nuestro canal YouTube, y si aún no se han suscrito, que puedan hacerlo ahora. Nos vamos a la pausa, estamos en el 98.7, ya regresa Oscar Botinelli. Ahora estamos conversando con Oscar Botinelli, el analista, presidente de Factum, y con Oscar habíamos quedado en que nos iba a dar una clase de geometría, ya que
justamente, así se llama su última columna publicada por Diario Observador, hay dos hechos que habilitan una mayor libertad de juego entre los socios de la coalición. Uno es que se ha entrado en el tiempo complementario de gobierno, cuando los días que faltan para las próximas elecciones nacionales son menos incluso que los transcurridos desde las pasadas. Y el otro, el leve debilitamiento presidencial ocurrido el 27 de marzo, con un retroceso tanto en porcentaje como en votos respecto al balotaje. Dos ángulos más cerca entre sí y cada uno a igual distancia del más lejano. A ver si nos explicas un poco, Óscar. Bueno, primero, no soy profesor de geometría ni doy clases. Lo que me refiero es algo que uno aprende ni siquiera en el liceo, en la escuela. Los triángulos se aprenden en la escuela, no me acuerdo, cuarto, quinto, no sé cuándo es, pero fue en la escuela. Así que no. En todo caso, puedo hablar un poco de geometría política. Bueno, efectivamente, un triángulo isósceles, que hay diversos tipos, se caracteriza, si no me acuerdo mal, porque tiene dos ángulos que están más cerca entre sí que un tercero. Y mirando el sistema político encontramos que de un lado hay un oficialismo, pero que no es uno solo, compacto, sino más bien dos tipos de oficialismo y una oposición. Cualquiera de los oficialismos está, si se quiere, a igual distancia de la oposición y más cercano entre sí. La oposición, obviamente, el Frente Amplio, a nivel político parlamentario. El oficialismo, nosotros diferenciamos un oficialismo neto o fuerte, con el presidente de la República a la cabeza, con el Partido Nacional y básicamente el Partido Colorado, que está en una línea de apoyo fuerte al presidente, entendiendo que eso fortalece la coalición y ayuda al mantenimiento del gobierno de la coalición y a realizar sus planes, por algún matiz Ciudadanos, que sobre todo después del 27 de marzo empezó a marcar su impronta con algunas propuestas sobre la situación económica, poniendo mucho énfasis ahora en el impulso a medidas y reformas educativas, en una reunión donde participó el presidente del CODICEN, Robert Silva. Pero en general, todo eso de lo que podemos llamar oficialismo neto. Y el Cabildo Abierto, que nosotros lo calificamos como oficialismo crítico, notoriamente el otro día en la interpelación, en la reunión en Comisión General sobre Seguridad Pública con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en que hay frases bastante fuertes que marcan una distancia con un oficialismo neto. También echa la culpa y mucho sobre el gobierno anterior, pero dice que estos números, 20 años atrás, hubiera llevado a sacar a todos, lo cual está calificando la gravedad de la situación, cuestionando el sistema de ascensos policiales, que eso un poco desanima a las transparentes, se manifiesta. Y en el plano económico, claramente, con nitidez, Cabildo ha presentado propuestas que van en forma diferente. Algunas han sido tomadas por toda la coalición y por el equipo económico, otras no, pero que claramente no es que esté a mitad de camino entre gobierno y oposición, entre oficialismo y oposición. Está en un oficialismo crítico a quienes conducen el oficialismo o el gobierno. Entonces, este es un juego que se denomina de tríadas, que en las teorías de juegos es considerado el más complejo de todos. El bipolar, el tema es qué grado de polarización o no hay, qué grado de entendimiento, qué grado de enfrentamiento, pero siempre es muy claro que se mueve en un eje. En cambio, cuando es más de 4 más, ya las combinaciones posibles, o son 4 más, no importa que sean 4 partidos, sino 4 polos, ángulos. Ya los juegos son mucho más plásticos, permite muchas combinaciones, salvo que, pero eso ya no estamos en juego de 4 o 5,
cuando son media docena de actores, pero terminan todos nucleados en dos bloques. Eso es un juego de dos. Eso es lo que no hay que confundir. En cambio, acá estamos en un juego un poco de tríadas. Se dio en parte en la segunda mitad del gobierno de Valle, cuando el Partido Nacional se retira del gobierno, de los cargos de gobierno, Sí. pero mantiene el apoyo legislativo. Si se quiere, estaba en un oficialismo más crítico aún que el de Cabildo Abierto hoy. Ese juego de triángulo, pero ya de todo el sistema político de los tres grandes partidos se dio, sobre todo en la primera mitad, un poquito más del primer gobierno de Sanguinetti, entre Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio. Partido Nacional mucho más cerca del Partido Colorado, con ministros, el Frente Amplio no, pero donde había un juego de triángulos, donde había momentos que el Frente Amplio estaba y el Partido Colorado sintonizaban y el Partido Nacional no. Y algún momento que el Partido Nacional y el Frente Amplio sintonizaban entre sí con el... Hemos tenido instancias de juego de tríadas, y este es uno que expresa ciertas complejidades en el manejo del gobierno. En parte se han manejado bien porque esta alta presidencialidad o hiperpresidencialidad que hemos marcado mucho también lleva a que el oficialismo crítico le queda más acotado el campo. En la medida que la presidencia avanza con audacia, toma medidas, no consulta, considera que no debe consultar, no es un tema de mala educación, no, un tema de concepción de su poder, y que lo lleva a que todos los actos políticos exteriores los resuelve por sí solo, designaciones, remociones, y entonces ese oficialismo crítico se expresa o en el plano legislativo o declarativo, tiene menos juego. Un extremo es en el gobierno de Valle, ahí estamos hablando de una tríada dentro del oficialismo, hablamos del Partido Colorado, que se da en la primera parte, en que de alguna manera había dos partidos colorados, digamos, medio Partido Colorado detrás del presidente Jorge Valle, otra mitad del Partido Colorado, que tenía más cantidad de legisladores, detrás del expresidente Sanguinetti, y el Partido Nacional detrás de Luis Alberto Lacalle. Y bueno, ahí cuando viene el cambio así, en un momento ya estaba empezando la crisis, que desemboca en la gran crisis financiera del 2002, a mediados de año, el Partido Nacional considera que llegó el momento del recambio del ministro de Economía. Y lo plantea el Partido Nacional, y bueno, si uno de los socios lo consideraba, se cambia el ministro. Y entre Lacalle, Sanguinetti y el presidente Valle acuerdan la sustitución y el nombre que va a sustituir a Bención, que no es solo un nombre, era el camino que iban a elegir. Si iban a ir por un camino más técnico y duro, exacto, o buscaban más un político que aún con costos económicos y financieros que supusiera hacer concesiones, permitía un mayor acompasamiento político que evitara que aquí se llegara a situaciones como la Argentina, ¿no? Y ahí el hombre fue Alejandro Echeverri, que cumplió ese rol perfectamente, un diálogo permanente con el Frente Amplio por un lado, pero con el PIT-CNT y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay por otro, ¿no? Además de, obviamente, el Partido Nacional y de todo el Partido Colorado, de dialogar día por día con el expresidente Sanguinetti. Entonces, ahí también hubo un juego de tríadas, pero ahí había una cierta despresidencialización, o dicho de otra manera, una presidencialización atenuada de acuerdo al diseño de nuestro sistema político. Entonces, parece una contradicción, pero esta presidencialización hace que el juego de tríadas sea más fácil para el oficialismo neto y complique un poco más al oficialismo crítico, porque le deja menos espacio para expresar su criticidad o disidencia.
Acá tengo que hacerte una pregunta, porque a ver si entiendo bien. En esa, en esa analogía con el triángulo, por supuesto, el punto más lejano de estos dos otros ángulos es la oposición, es el Frente Amplio. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Es más, hasta casi jugando, yo me animaría a decirte, solo para que vos pongas el justo medio, tan lejano es que justamente la propia razón de la coalición multicolor tiene que ver todos aquellos que, aunque no tengamos todo ni muchas cosas en común, tenemos algo en común, y es que nos queremos que el Frente Amplio vuelva a gobernar el Uruguay. Casi, casi, ¿no? Sí, bueno, a veces yo prefiero presentar las cosas por la positiva, es decir, que lo que tenían en común era un modelo diferente, ¿eh? Al que manejaba el Frente Amplio, que sí consideraban que era necesario hacer un Sí. cambio, No, pero que lo consideraban digo, está agotado bien. el ciclo del Frente Amplio y que tenían una propuesta que siguen todos, esto es importante, considerando válida. Es decir, el oficialismo crítico no es crítico a la sobrevivencia de la coalición multicolor, ¿no? Es decir, hay un punto común de todos, que es que la coalición multicolor debe continuar, sobre todo estos tres partidos que son relevantes. Por esto no quiero disminuir a los otros, es un tema matemático. Si falta uno de los socios relevantes, no hay mayoría parlamentaria. Punto. Exacto, exacto. Bien, El Partido Independiente pero además es un partido que ha quedado muy próximo, no al Partido Nacional, sino al presidente de la República, ¿no? Que además influye mucho y ocupa cargos bastante relevantes. El Ministerio de Trabajo, para empezar, que tiene un papel destacado en este gobierno, la parte de la conducción de la Junta de Drogas, la conducción del servicio civil, es decir, es un partido cualitativamente relevante, pero no cuantitativamente, porque no depende de su voto o su no voto que haya mayoría legislativa. en este contexto, ¿qué es lo que luce como subrayada novedad? Te lo pregunto, Oscar, porque si uno hace memoria, y desde que se instaló el gobierno que coincidió con la pandemia y la emergencia sanitaria, uno ha advertido que con más o menos intensidad el oficialismo crítico, cabildo abierto, siempre se comportó como tal, ¿no? ¿O le estoy errando al bizcochazo? Bueno, a ver, en primer lugar, ya no es solo el Cabildo Abierto, sino también el Partido Colorado, que frenaron la desmonopolización de los combustibles en la ley de urgente consideración. Porque no estaba en el acuerdo, no estaba en el acuerdo de noviembre. El acuerdo de noviembre yo no le doy tanta importancia porque es muy genérico. Incluso algunas medidas que parecen concretas, desde el enunciado al aterrizaje hay mucho terreno. Y además el tema no es si se cumple o no un acuerdo, digo, creo que en el fondo es accesorio. El tema es cómo se desempeña un gobierno, ¿no? ¿Cuántas veces un gobernante tú decís, sí, yo dije tal cosa, pero no lo puedo hacer? Cambiaron las circunstancias, hay que hacer otra cosa. Y estamos hablando de manifestaciones de grandes estadistas de las grandes potencias que han tenido que hacer eso. Entonces, el quedar en el juego, tú dijiste, no dijiste, entonces no estás cumpliendo, maestra, este niño miente, bueno, no. Digo, sí es importante que cumpla, pero si no cumple, ¿qué pasa con quienes lo votaron? Si piensa que estuvo bien al cambiar, estuvo bien, punto. El tema es si se defrauda a la gente, eso es otra cosa. Y a veces se defrauda no porque no cumple lo que se escribió en un programa, sino porque el resultado final no es lo que satisface a la gente. Entonces, yendo a esto, ni el Partido Colorado ni Cabildo Abierto acompañaron la desmonopolización de combustibles. En materia de procesamiento de datos, más bien la posición del Partido Colorado fue táctica, es decir, no es conveniente que esté en el urgente de consideración, veámoslo por separado. Después sí, Cabildo fue muy claro en que tuvo una posición muy contraria al Partido Nacional, al Partido Colorado en el tema, y al Partido Independiente en ley forestal, donde un proyecto Cabildo fue sancionado por ambas cámaras
aprobado por ambas cámaras con los votos del Frente Amplio y fue vetado por el Poder Ejecutivo. También ha habido algunos juegos más abiertos. La ley de aeropuertos, que es una ley de Tabaré Vázquez, el último proyecto, por ese desfasaje que hay de 2 semanas entre el cambio parlamentario y el cambio presidencial, y ese proyecto de Tabaré Vázquez es votado por el Frente Amplio, el Partido Nacional y ballistas, con la oposición de Cabildo Abierto, Ciudadanos y el Partido Independiente, y el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente. Es decir, hemos tenido algunos juegos de esta naturaleza, no solamente. Pero en general los socios de la coalición han tenido más éxito. Primero han tenido más éxito en frenar que en imponer. Sin embargo, en las últimas medidas económicas, claramente hay cambios, hay una flexibilización de parte del presidente y el equipo económico ante ya demandas muy fuertes que venían desde 1 año y medio atrás de Cabildo Abierto y de las últimas semanas de Ciudadanos, con mucha coincidencia de repente en algunos aspectos de lo propuesto por Cabildo, por Ciudadanos y por el Frente Amplio, en otros no. Pero claramente ahí hubo una incidencia de los socios relevantes, y en particular ahí de Cabildo, que venía reclamando de antes, pero tampoco contempló todo lo que habían pedido, o más que pedido, no un tema pedido, considerado que era necesario, ¿no? Lo que se ve sí es una incidencia relativa de la oposición, salvo cuando el oficialismo no está compacto y está enfrentado entre sí en el plano, sobre todo legislativo, ¿no? Sí, y a propósito de esta situación y de esta, llamémosle, fotografía, se viene en pocos días la votación de la rendición de cuentas. ¿En qué medida este triángulo se va a expresar a la hora de votar la rendición de cuentas? Bueno, en primer lugar, la rendición de cuentas, el campo legislativo es un poliedro de muchísimos lados, empezando porque hay subyacentemente un juego y lucha entre los propios ministerios, ¿no? Porque ahí niños se rompe la piñata y a ver quién se abalanza en lo poco que tiene esa piñata, ¿no? Eso, no hay ministro de Economía en la historia que no haya, por más abundancia de recursos que haya, que no ha tenido que andar a los sopetones con todos los demás colegas ministros. Entonces, por un lado hay eso. Segundo, bueno, por ejemplo, Ciudadanos está haciendo un énfasis muy grande en los recursos para la Administración Nacional de Educación Pública, que preside una figura relevante de su sector como es Robert Silva, ¿no? Cabildo, en algún caso también, para lo que es un eje importante, que es el Ministerio de Vivienda y las políticas de vivienda, y por otro, en alguna serie de medidas que tienen que ver con sus concepciones, por ejemplo, el planteo que tiene que haber aumentos para los militares, básicamente tropa y algunos grados inferiores, de muy mal remunerados, y las maestras, maestros de contexto crítico, ¿no? Que considera que no tiene estímulos suficientes para que la gente se vuelque a esa escuela de contexto crítico. Es decir, hay un conjunto de planteos dentro del oficialismo para conjugar que no es solo el juego de tríadas, es mucho más complejo que el juego de tríadas. Ahí, por ejemplo, hemos visto una tensión no tensión, alguna chisporroteo entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía sobre el recurso para la compra de autos. El Ministerio de Ambiente diciendo, Adrián Peña, que además es el coordinador general de Ciudadanos, el Ministerio de Ambiente no tiene ni sede ni autos, y la ministra de Economía diciendo, si hay que invertir en autos o gastar en autos, prefiero que sean para el Ministerio del Interior, para la policía, y no para el Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, esos juegos no tienen que ver con disidencias políticas,
sino con necesidades legítimas de cada uno. El tema es que, bueno, si se necesitan 20 autos y hay 5, no todos se pueden llevar 20, ¿no? Claro. Ninguno se puede llevar 20. Entonces, eso vamos a ver. Ahora, yo ya no viene la votación de la rendición de cuentas, viene recién el 30 de este mes el envío de la rendición de cuentas al Parlamento. Que aclaremos, acá se habla de rendición de cuentas y lo que se discute no es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es cuando uno rinde cuentas. Acá rendición de cuentas y balance, ejecución presupuestal, y se discute las modificaciones presupuestales. Por lo tanto, es, de hecho, un nuevo presupuesto, un nuevo ajuste presupuestal. Y eso va a llevar su tiempo, ¿no? Va a llevar todo su mes y medio en la primera Cámara, no sé cuál se acuerda enviarla primero, si a diputados o al Senado, y luego, creo que son 30 días, en la segunda Cámara, que generalmente la negociación final es en la segunda Cámara, porque después lo que se acuerda ahí tiene que ser ratificado por la primera, si no va a Asamblea General, está un lío, requiere 2/3 de votos, lo cual ya le da una llave a la oposición. Por lo tanto, se tiene que decidir necesariamente la segunda Cámara, que supongo que será el Senado, pero no he oído nada. Pero sí, acá viene una batalla, porque además hay algo que no hay que olvidarse, pero todavía seguimos con la idea que el gobierno se está instalando. Esta es la penúltima ley presupuestal importante de este gobierno, porque la última de todas, la del 2024, tiene fenomenales restricciones constitucionales. Entonces, prácticamente la última es la del año que viene, y esta es la penúltima. Tu colega, además, tu colega que fuera alumno tuyo, Daniel Chasquetti, que tanto nos ayuda a poner la mañana en camino, dijo un par de semanas atrás, el tiempo útil del gobierno es de 15 a 18 meses. El que queda. Sí. Sí, quizás un poco más, porque a veces no. Ahí depende un poco de la estructura del gobierno. Entonces, a veces puede llegar a ser a 2 años. Lo que es claro que junio del 24 ya el tiempo útil se terminó. Incluso yo daría un poco más porque creo que hasta marzo todavía hay tiempo útil, hasta marzo del 24, pase lo que pase con la arquitectura de las elecciones internas. Pero sí, el tema además es que la ley presupuestal del año que viene es para corregir cosas, pero no da en general el tiempo, salvo algunas medidas muy fuertes, que tengan que ver con gasto inmediato, con aumentos que tengan que ver con salarios o contrataciones o aumento personal. Cuando ya tiene que ver con obras, lo que se apruebe el año que viene no da mucho plazo más que a lo sumo para inaugurar algo o llamar a licitación. Es decir, el presupuesto que se juega mucho, las modificaciones presupuestales, son las de este año. Si no, no le da el tiempo al gobierno. Lo del año que viene va a quedar como anuncios. Bueno, si somos reelegidos como coalición, en el próximo gobierno miren lo que ya aprobamos. Pero no permite tantas realizaciones. Por eso yo creo que esta es muy importante y de alguna manera se está viendo en la conflictividad sindical que se viene a nivel sobre todo públicos, o algunos que no sean públicos, pero que tienen que ver con la ley presupuestal, que no es solo por dicen, el ejercicio sindical. Bueno, no, es que cada cual libra su batalla y prácticamente para muchos es la batalla casi final. Después ya no le queda el año que viene mucho para disputar, ¿no? En todo caso, la seguimos otro día, pero hay que ver si el triángulo isósceles puede llegar a convertirse en otro tipo de triángulo. No digo un equilátero, pero quizá un escaleno, ¿no? Es decir, si el oficialismo crítico se va a mantener a igual distancia o va a tender a alejarse aún más del oficialismo presidencial. Digamos, todo depende, ahí es muy difícil saberlo.
todo depende de cómo transcurran las cosas y ahí cómo se mueva también el propio presidente de la República. Es decir, qué cabida da a las propuestas de ese socio que tiene algunas visiones críticas, ¿no? Bien, bien. Pero no veo que haya una ruptura a nivel No, tanto no me animo. de todos a igual distancia. A mí me parece que en todo caso podrá alargarse o achicarse la distancia entre el oficialismo neto y el oficialismo crítico. Y también hay que ver si es un triángulo o se abre más, porque el Partido Colorado está en un proceso de transformación, más que en un proceso, en una expectativa de transformación. Que si bien hasta ahora parece que todos los sectores colorados tienen a firmar el oficialismo, Ciudadanos ha sido muy insistente en el Partido Colorado, es el socio más confiable del gobierno, pero a su vez marca su impronta. ¿Qué va a pasar con la renovación de personas, de liderazgos en el Partido Colorado? ¿Qué puede implicar la entrada o no a una disputa de liderazgo con Pedro Bordaberry, que además claramente por lo que escribe semanalmente en el diario El País, es un hombre de una férrea y firme apoyo a la labor del presidente y al camino del presidente de la República? Entonces, estas son una serie de incógnitas que se van a despejar más adelante. Obviamente el año 23 es un año muy importante, pero hay un año en que todavía el tiempo electoral es menor que lo que puede ocurrir desde dentro de 12, 13 meses, que ahí sí, ya queda muy acelerado. Ya, generalmente las candidaturas últimas se anuncian entre noviembre y diciembre del 23, se van a anunciar, perdón, y como es raro que se anuncie en marzo del 24, aunque Larrañaga, como el único opositor real a Luis Alberto Lacalle entre el Partido Nacional, queda consolidado en marzo del 2004 para las internas de junio del 2004. Es decir, que a veces los tiempos no son tan lejanos a la elección, sino que pueden estar muy próximos a ella. Bien. Bueno, Oscar, entre triángulos y poliedros, la columna te salió redondita. Bueno, es otra cosa un círculo. Un Diferente. abrazo Un abrazo. y gracias por todo.